En el caluroso verano del 2019, un grupo de nosotros, unos 10 amigos, decidimos irnos de campamento al bosque. Todos éramos estudiantes de secundaria, acabando nuestro último año, así que pensamos que sería una manera perfecta de despedirnos antes de separarnos para la universidad. El lugar donde nos dirigimos era un campamento antiguo que solía ser popular en los años 80, pero que últimamente había sido abandonado y estaba un poco desmoronado. Pero eso solo lo hacía más emocionante para nosotros, como si estuviéramos explorando algo secreto y misterioso. En mitad de camino hacia el campamento, mientras el autobús serpenteaba por carreteras sinuosas hacia el campamento en el bosque, el chófer, un hombre mayor con arrugas profundas en su rostro curtido por el sol, decidió compartir una historia con los jóvenes que lo escuchaban atentamente. Con una voz grave y un tono que dejaba claro que creía cada palabra que decía, les contó sobre los oscuros secretos del lugar al que se dirigían. Habló de antiguas leyendas de los nativos americanos que habitaban la región, susurrando sobre espíritus vengativos y criaturas del bosque que acechaban en las sombras. Aunque algunos de los jóvenes intentaron restar importancia a sus palabras, una sensación de inquietud se apoderó del autobús mientras continuaban su viaje hacia lo desconocido. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de lo aislado que estaba el lugar. Estábamos rodeados de altos árboles que nos rodeaban, creando una especie de cúpula verde sobre nuestras cabezas. Era como si el bosque nos estuviera abrazando, tanto que apenas podíamos ver el cielo. Montamos nuestras tiendas de campaña en una zona despejada cerca del lago, donde el sol se filtraba entre las hojas y creaba patrones de luz y sombra en el suelo. Durante el día, todo era diversión y juegos, nadar en el lago, hacer fogatas y contar historias de miedo bajo la luz de la luna. Pero, por la noche, cuando la oscuridad nos envolvía, comenzamos a sentir una presencia extraña en el aire. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación, pero poco a poco, esa sensación se hizo más fuerte. Empezamos a escuchar ruidos extraños en el bosque, ramas crujientes, pasos sigilosos. Y entonces, una noche, uno de nosotros desapareció. Fue Greg, uno de los chicos más valientes del grupo. Habíamos estado sentados alrededor de la fogata, riendo y bromeando, cuando de repente se levantó para ir al baño. Pero nunca regresó. Pensamos que estaba jugando una broma, así que empezamos a buscarlo por todas partes, gritando su nombre en la oscuridad. Pero no pudimos encontrarlo. Al día siguiente, cuando aún no había rastro de Greg, comenzamos a preocuparnos de verdad. Llamamos a la policía y comenzaron una búsqueda en el bosque, pero no encontraron nada. Fue como si Greg simplemente se hubiera esfumado en el aire. Después de la desaparición de Greg, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas en el campamento. Empezamos a escuchar voces susurrantes en la oscuridad, que parecían estar hablando en un idioma que no podíamos entender. Y luego, 2 días después de la desaparición de Greg, 2 más de nosotros desaparecieron. Esta vez fueron Sarah y Jake, una pareja que había estado saliendo desde hacía años. Habían salido a caminar por el bosque, diciendo que querían pasar un tiempo a solas, pero nunca regresaron. Y de nuevo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos encontrar ninguna pista sobre lo que les había pasado. El miedo comenzó a apoderarse de todos nosotros. Nos quedamos juntos en todo momento, temerosos de separarnos por miedo a que alguien más desapareciera. Pero eso no impidió que la sensación de malestar en el campamento siguiera creciendo. Ya no podíamos ignorar el hecho de que algo siniestro estaba acechando en el bosque, algo que estaba tomando a nuestros amigos uno por uno. Finalmente, decidimos que teníamos que irnos. Empacamos nuestras cosas rápidamente y nos fuimos del campamento, corriendo por el bosque en busca de seguridad. Nunca miramos atrás mientras corríamos, demasiado asustados de lo que podríamos ver si lo hacíamos. Nunca supimos qué pasó con Greg, Sarah y Jake.
Nunca se encontraron sus cuerpos ni se descubrió ninguna pista sobre su paradero. Pero lo que sí sabemos es que algo malvado habita en ese bosque, algo que nos arrebató a nuestros amigos y nos dejó con el miedo de lo que podría haber sido si nos hubiéramos quedado un poco más. Después de huir del campamento en el bosque, pasaron semanas sin que supiéramos qué había pasado con Greg, Sarah y Jake. La policía continuó buscando en el área, pero no encontraron ninguna pista sobre su paradero. La comunidad entera estaba en estado de shock y miedo, preguntándose qué tipo de horror podría haberle sucedido a esos jóvenes. Fue casi un mes después cuando un grupo de excursionistas tropezó con algo macabro en el bosque. Greg, Sarah y Jake estaban tirados en el suelo, sus cuerpos en un estado de descomposición avanzada. Fue un hallazgo horrible que sacudió a toda la comunidad y confirmó nuestros peores temores. Los cuerpos estaban esparcidos en un claro del bosque, como si hubieran sido dejados allí deliberadamente para ser encontrados. La policía acudió rápidamente al lugar y comenzó a investigar la escena, pero no encontraron ninguna pista sobre quién o qué podría haber causado su muerte. Lo que encontraron fue aún más perturbador. Los cuerpos de Greg, Sarah y Jake estaban cubiertos de extraños símbolos tallados en su piel, como si hubieran sido marcados por alguna fuerza maligna. Además, sus ojos habían sido arrancados de sus órbitas, dejando sus rostros irreconocibles y aterradoramente vacíos. Nunca se encontró una explicación para lo que les había sucedido a esos jóvenes. Algunos especularon sobre la existencia de un asesino en serie o un culto satánico que operaba en el bosque, mientras que otros creían que algo sobrenatural estaba en juego. Pero lo único que sabíamos con certeza era que el campamento en el bosque ya no era un lugar seguro, y que algo malvado habitaba en sus sombras, esperando su próxima víctima. Después del macabro hallazgo de los cuerpos de Greg, Sarah y Jake, el campamento en el bosque quedó abandonado y envuelto en un aura de terror y misterio. La comunidad local evitaba el lugar como si fuera una plaga, temerosa de lo que pudiera esconder entre sus árboles oscuros y sus senderos retorcidos. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el recuerdo de lo que sucedió en ese campamento se desvanecía lentamente en la mente de la gente. Pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, el horror nunca desapareció del todo. Seguíamos atormentados por las imágenes de nuestros amigos muertos, por el sonido de sus voces susurrantes en la oscuridad, por el miedo de que algo más nos acechara en las sombras. Nunca más volvimos al campamento en el bosque, y nunca más hablamos de lo que sucedió allí. Era como si tratáramos de enterrar esos recuerdos bajo capas y capas de silencio y olvido, esperando que algún día desaparecieran por completo. Pero, incluso ahora, años después de aquel verano fatídico, todavía siento un escalofrío recorrer mi espalda cada vez que paso cerca del bosque. Porque sé que algo malévolo está allí, acechando en la oscuridad, esperando su próxima oportunidad para atacar. Y mientras siga en pie, el campamento en el bosque será un recordatorio constante de que el mal puede habitar en los lugares más inesperados, esperando su momento para desatar su furia sobre el mundo.